Capítulo 20. Resurrección. ¿Para quiénes y dónde? Los siervos de Dios siempre han creído en la resurrección. De Abraham, quien vivió 2000 años antes del nacimiento de Jesús como humano, la Biblia dice: estimó que Dios podía levantarlo, a su hijo Isaac, aún de entre los muertos. Más tarde, Job, el siervo de Dios, preguntó: si un hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir? En respuesta a su propia pregunta, Job dijo a Dios: tú llamarás, y yo mismo te responderé. Así mostró que creía en la resurrección. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, explicó: el que los muertos son levantados, aún Moisés lo expuso en el relato acerca de la zarza, cuando llama a Jehová, el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos ellos viven. En las escrituras griegas cristianas, la palabra resurrección se usa más de 40 veces. Sí, la resurrección de los muertos es una de las principales enseñanzas bíblicas. Marta, que se hallaba entre las amistades de Jesús, mostró fe en la resurrección cuando murió el hermano de ella, Lázaro. Al oír que Jesús venía, Marta corrió a su encuentro. «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano», dijo. Al ver la tristeza de ella, Jesús la consoló con las palabras: «Tu hermano se levantará». Marta respondió: «Yo sé que se levantará en la resurrección en el último día». Marta tenía firmes razones para su fe en la resurrección. Por ejemplo, sabía que muchos años antes, Elías y Eliseo, profetas de Dios, mediante el poder de Dios, habían resucitado cada uno a un niño. Y sabía que un muerto había recobrado la vida cuando fue echado en un foso y tocó los huesos del cadáver de Eliseo. Pero lo que más había fortalecido su fe en la resurrección era lo que Jesús mismo había enseñado y hecho. Probablemente Marta había estado presente en Jerusalén menos de 2 años antes, cuando Jesús habló acerca del papel que él desempeñaría en la resurrección de los muertos. Él dijo: «Porque así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, así el Hijo también vivifica a los que Él quiere. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán». Hasta el momento en que Jesús dijo esas palabras, no hay registro bíblico de que Él hubiera resucitado a nadie. Pero poco después, Él levantó a la vida a un joven, el hijo de una viuda de la ciudad de Naín. La noticia de esto llegó al sur a Judea, de modo que de seguro Marta se enteró de lo que había sucedido. Más tarde, Marta también habría oído sobre lo que sucedió cerca del mar de Galilea, en la casa de Jairo. La hija de 12 años de éste había estado muy enferma y había muerto. Pero cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, pasó a donde estaba la joven difunta y dijo: «Muchacha, levántate». Y ella se levantó. Con todo, Marta no esperaba que Jesús hubiera de resucitar a su hermano en esta ocasión. Por eso dijo: «Yo sé que se levantará en la resurrección en el último día». Sin embargo, para grabar en la mente de Marta el papel que él desempeña en levantar a los muertos, Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y todo el que vive y ejerce fe en mí, no morirá jamás». Poco después, Jesús fue conducido a la tumba donde habían colocado a Lázaro. «Lázaro, sal», clamó Jesús. Y Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, salió. Pocas semanas después,
ocurrió la muerte de Jesús mismo, cuando lo mataron, y fue colocado en una tumba. Pero él estuvo allí solo partes de 3 días. El apóstol Pedro explica por qué, así: a este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros somos testigos. Los líderes religiosos no pudieron impedir que el Hijo de Dios saliera de la tumba. No puede haber duda de que Cristo fue levantado de entre los muertos, porque después Él se presentó vivo a muchos de sus discípulos, en cierta ocasión a unos 500. Tan firmemente creían los discípulos de Jesús en la resurrección, que estuvieron dispuestos a enfrentarse a la persecución y hasta a la muerte para servir a Dios. Posteriormente, mediante los apóstoles Pedro y Pablo, se suministró más prueba de que los muertos pueden ser resucitados. Primero, Pedro resucitó a Tabita, también llamada Dorcas, de la ciudad de Jope. Y luego Pablo hizo que el joven Eutico, quien había muerto al caer desde una ventana de un 3er piso, mientras Pablo hablaba, volviera a la vida. Claro está que estas 9 resurrecciones que se registran en la Biblia dan prueba segura de que los muertos pueden ser resucitados. ¿A quiénes se resucitará? Al principio no era el propósito de Dios resucitar a nadie, porque si Adán y Eva hubieran permanecido fieles, nadie hubiera tenido que morir. Pero entonces el pecado de Adán acarreó imperfección y muerte a todos. Por eso, para hacer posible que, de los hijos de Adán, algunos disfrutaran de vida eterna, Jehová Dios hizo arreglos para la resurrección. Pero, ¿qué determina si a alguien se le resucita o no? La Biblia explica: va a haber resurrección así de justos como de injustos. Esto quizás sorprenda a algunas personas. Puede que pregunten: ¿por qué dar vida de nuevo a los injustos? Lo que sucedió mientras Jesús colgaba del madero de tormento ayudará a contestar esta pregunta. Estos hombres que están al lado de Jesús son delincuentes. Uno de ellos acaba de insultar a Jesús diciendo: «Tú eres el Cristo, ¿no es verdad? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Sin embargo, el otro delincuente cree a Jesús. Se vuelve a Jesús y dice: «Acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Al oír esas palabras, Jesús promete: «Verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». Pero, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice: «estarás conmigo en el paraíso»? ¿Dónde está el paraíso? Pues bien, ¿dónde estaba el paraíso que Dios hizo al principio? Estaba en la tierra, ¿verdad? Dios puso a la primera pareja humana en el hermoso paraíso llamado el Jardín de Edén. Por eso, cuando leemos que este ex-delincuente ha de estar en el paraíso, en nuestra mente debemos ver el cuadro de esta tierra convertida en un hermoso lugar donde vivir, porque la palabra paraíso significa jardín o parque. Por supuesto, Jesucristo no estará aquí mismo en la tierra con el ex-delincuente. No, Jesús estará en el cielo gobernando como rey sobre el paraíso terrestre. De modo que estará con ese hombre en el sentido de que Él lo levantará de entre los muertos y atenderá a las necesidades, tanto físicas como espirituales, de éste. Pero, ¿por qué permitirá Jesús que un hombre que era un delincuente viva en el paraíso? Es verdad que este hombre hizo cosas malas, fue injusto. Además, no conocía la voluntad de Dios. Pero, ¿habría sido delincuente si hubiera conocido los propósitos de Dios? Para determinar esto, Jesús resucitará a este hombre injusto, así como a miles de millones de otras personas que han muerto en ignorancia. Por ejemplo, en siglos pasados murieron muchas personas que no sabían leer y que jamás vieron una Biblia. Pero serán levantadas del Seol o Hades.
Entonces, en la tierra paradisíaca se les enseñará la voluntad de Dios, y estas personas tendrán la oportunidad de probar que realmente aman a Dios mediante hacer su voluntad. Esto no significa que toda persona recibirá resurrección. La Biblia muestra que Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, no resucitará. Por su iniquidad voluntariosa, a Judas se le llamó el hijo de destrucción. Él fue al Gehenna simbólico, del cual no hay resurrección. Personas que voluntariosamente hacen lo que es malo después de conocer la voluntad de Dios pueden estar pecando contra el Espíritu Santo. Y Dios no resucitará a los que pecan contra su Espíritu Santo. Sin embargo, puesto que Dios es el juez, no hay razón para que tratemos de determinar si ciertas personas inicuas del pasado o de tiempos modernos han de ser resucitadas o no. Dios sabe quién está en el Hades y quién está en el Gehenna. En cuanto a nosotros, debemos hacer todo lo que podamos para ser personas como las que Dios desea en su nuevo sistema. La realidad es que no todos los que reciben vida eterna tendrán que ser resucitados. Muchos siervos de Dios que viven ahora en estos últimos días de este sistema de cosas vivirán a través del Armagedón. Y entonces, como parte de la justa nueva tierra, nunca tendrán que morir. Lo que Jesús dijo a Marta puede ser cierto respecto a ellos de modo literal. Y todo el que vive y ejerce fe en mí no morirá jamás. ¿Quiénes son los justos que serán resucitados? Entre estos estarán fieles siervos de Dios que vivieron antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Se menciona por nombre a muchas de estas personas en el capítulo 11 de Hebreos. Estas personas no esperaban ir al cielo, sino que esperaban vivir de nuevo aquí mismo en la tierra. También están entre los justos que serán resucitados, siervos fieles de Dios que han muerto en los últimos años. Dios se encargará de que la esperanza de ellos, de vivir para siempre en el paraíso en la tierra, se realice mediante el resucitarlos de entre los muertos. ¿Cuándo y dónde resucitados? A Jesucristo se le llama el primero en ser resucitado de entre los muertos. Esto significa que fue el primero que fue resucitado de los que no tendrían que volver a morir. Además, fue el primero que fue resucitado como persona de la región espiritual. Pero la Biblia nos dice que habría otros, cada uno en su propia categoría. Cristo, las primicias. Después, los que pertenecen al Cristo durante su presencia. Por eso, en la resurrección, algunos serían levantados antes que ciertos otros. Los que pertenecen al Cristo son los 144.000 discípulos fieles a quienes se escoge para que gobiernen con Él en el reino. Sobre la resurrección celestial de estos, la Biblia dice: Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene autoridad la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán como reyes con Él por los 1000 años. Por eso, los que siguen en orden para ser resucitados después de la resurrección de Cristo son los 144.000. Ellos tienen parte en la primera resurrección, o la resurrección más temprana. ¿Cuándo sucede esto? Durante su presencia, dice la Biblia. Como hemos aprendido en capítulos anteriores, la presencia de Cristo empezó en el año 1914. Así que ya ha venido el día para la primera resurrección de cristianos fieles al cielo. Indudablemente, los apóstoles y otros cristianos primitivos ya han sido levantados a la vida celestial.
Pero hay cristianos que viven ahora durante la presencia invisible de Cristo, que tienen esta misma esperanza de gobernar en el cielo con Cristo. Estos son los restantes, un resto de los 144.000. ¿Cuándo se resucita a estos? No tienen que dormir en la muerte, sino que se les levanta inmediatamente cuando mueren. La Biblia explica: no todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles. Por supuesto, esta primera resurrección a la vida celestial es invisible a los ojos humanos. Es una resurrección a la vida de criaturas espirituales. La Biblia describe el cambio a la vida de espíritu de este modo: se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción; se siembra en deshonra, se levanta en gloria; se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Sin embargo, la mismísima expresión primera resurrección muestra que ésta será seguida por otra. La que sigue es la resurrección a la vida en la tierra paradisíaca, tanto de personas justas como de injustas. Esta acontecerá después del Armagedón. Será una resurrección mejor que la de los jovencitos resucitados por Elías y Eliseo, y la de otras personas que una vez fueron resucitadas en la tierra. ¿Por qué? Porque si los que sean resucitados después del Armagedón optan por servir a Dios, nunca tendrán que morir de nuevo. Un milagro de Dios. Después que alguien muere, ¿a qué se da resurrección? No es al mismo cuerpo que murió. La Biblia muestra esto cuando describe la resurrección a la vida celestial. Ni siquiera a los que se resucita para que vivan en la tierra se les da el mismo cuerpo que tenían en su vida anterior. Ese cuerpo probablemente se haya desintegrado y haya vuelto al suelo. Con el tiempo, los elementos del cadáver pueden haber llegado a formar parte de otras cosas vivientes. Por eso, Dios no resucita el mismo cuerpo, sino a la misma persona que ha muerto. A las personas que van al cielo, Él da un cuerpo nuevo, que es espiritual. A las que son levantadas para vivir en la tierra, Él da un nuevo cuerpo físico. Sin duda, este nuevo cuerpo físico será semejante al que la persona tenía antes de morir, de modo que la reconozcan los que la conocían. Verdaderamente la resurrección es un milagro maravilloso. La persona que haya muerto puede haber acumulado una gran cantidad de experiencia y conocimiento y muchos recuerdos durante su tiempo de vida. Ha desarrollado una personalidad que la ha hecho diferente de toda otra persona que ha vivido. No obstante, Jehová Dios recuerda todo detalle y restaurará en su plenitud a esta persona cuando la resucite. Como dice la Biblia acerca de los muertos que han de ser resucitados, para Él todos ellos viven. Los humanos pueden grabar voces y vistas de personas y ver y oír las grabaciones mucho tiempo después que esas personas han muerto. Pero Jehová puede dar vida de nuevo a todas las personas que viven en su memoria, y de hecho lo hará. La Biblia nos dice mucho más en cuanto a la vida en el paraíso después de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, Jesús mencionó que habría personas que saldrían a una resurrección de vida, unas, y a una resurrección de juicio, otras. ¿Qué quiso decir él? ¿Y habrá diferencia alguna entre la situación en que se hallarán los justos que sean resucitados y aquella en que se hallarán los injustos?
Una consideración del día del juicio contestará esas preguntas para nosotros.